Todas las batallas para lograr la independencia han sido en base a sangre. Con el tema haitiano hay algo que me preocupa y es que los haitianos cada 100 años invaden la República y cada 100 años hay una respuesta. El 4% para la educación es importante, pero para mí, para Janel Ferreras, es más importante que todos los niños dominicanos de escasos recursos tengan un pupitre en una escuela. Porque nosotros no podemos educar al haitiano y embrutecer al niño criollo. Pero los haitianos no han ido desplazando en las 5 esferas de su invasión, que son la masiva presencia, la negación del problema, la normalización de la invasión, el desplazamiento por área y la última etapa, el dominio del territorio. Porque nosotros nos separamos de Haití. No es un asunto de xenofobia ni de racismo. Es que el crecimiento haitiano en el territorio nacional representa la desaparición de Duarte. Los haitianos es como el viento. Usted sabe que está, pero no sabe por dónde viene. Y todos los días un camión, una jipeta, en motores, en chasis, entran los haitianos. En Propuesta Semanal me es muy grato, en Propuesta en el Telematutino, conversar con el licenciado Janel Ferreras. Janel es un joven multifacético, mercadólogo, politólogo, experto en geopolítica, conferencista a nivel internacional, académico, profesor de militares, experto en manejo de drones, experto en cocina. Es decir, es increíble las cuestiones que maneja, pero por encima de todo es un nacionalista, pero un nacionalista enterado, un nacionalista con fundamento. Janel, muchísimas gracias. Agradecido por la invitación este fin de semana, Día de los Padres de la República Dominicana. Lo felicito a usted, que ha sido un excelente padre. También a don Antonio Ferreira, mi abuelo, que es posiblemente uno de los hombres que mayor admiración tengo por su calidad de vida. A mis familias y a la memoria de mi padre, fallecido el 20 de septiembre del 2024. Entonces felicito a todos los padres de la República Dominicana. Qué bien. Todos los padres seguro han tomado, y las madres, todo el mundo ya se tomó su tacita de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Kenia y Industrias Vanilejas. Gracias, Kenia. Aroma, sabor y calidad. Esto es marca país. Exactamente. Y con Janel uno sabe por dónde comenzar, porque son tantos los temas, locales e internacionales. Pero yo quiero comenzar con el tema local y con el tema de Haití, porque se está desarrollando en el Consejo Económico y Social unas discusiones en unas mesas, pero no se dice nada, y de repente el tema haitiano ha sido superado por el jardín botánico, por los árboles que se talaron frente aquí, por la designación de Magín Díaz, que los periodistas le preguntan a Danilo, le preguntan al presidente. Señores, y el tema haitiano como que se ha sacado del tapete, un tema grave que yo me alegro que tú lo mantienes de manera constante. ¿Tú tienes esperanza que del Consejo Económico y Social salga lo que se aspira a una real política migratoria en la República Dominicana? ¿Y cómo tú ves el panorama en la medida que se agrava lo de Haití? Bueno, realmente yo no tengo ninguna esperanza del Consejo Económico y Social respecto al tema haitiano. Porque la matrícula del Consejo es precisamente parte del problema. Exacto. Entonces yo trato de que mis palabras del presente no se conviertan en prisiones del futuro. La sociedad dominicana tiene una invasión prácticamente monolítica del pueblo haitiano hacia el territorio dominicano. Haití representa el problema transversal más importante de nuestra nación en los últimos 50 años. Lo más grave del caso es que la última figura que resolvió el tema haitiano es precisamente un dictador. Y creo que para la democracia es un punto oscuro de que un dictador, un sátrapa y un criminal sea el responsable de darle las garantías soberanas al pueblo dominicano. Y fue a base de sangre. Primero. Bueno, pero es que nunca... Es muy importante nosotros analizar la política en el 2025 con la perspectiva histórica del pasado. Ninguna independencia en ninguna parte del mundo se ha logrado con diplomacia. Ninguna.
Si tú buscas la historia de Estados Unidos sobre las 13 colonias que logran la independencia en el 1776, fue en base a sangre. Si buscas la rebelión de Simón Bolívar con la Gran Colombia, fue en base a sangre. Si buscas la propia independencia del Pacto de Bois-Caimán, que logra la República de Haití o el Reino de Haití el 1 de enero del 804, fue en base a sangre. Pero si usted busca la lucha patriótica de Juan Pablo Duarte, que puso la idea, la logística y la acción, fue en base a sangre, incluyendo las batallas, Batalla Fuente del Rodeo, Cabeza de las Marías, 19 de marzo, la del Cambronal, incluso la batalla marítima de Tortuguero. Todas las batallas para lograr la independencia han sido en base a sangre. Con el tema haitiano hay algo que me preocupa, y es que los haitianos cada 100 años invaden la República y cada 100 años hay una respuesta. Lo que sucedió en el 1822 sucedió en el 1922 al 24. En esos 100 años nosotros perdimos desde el Tratado de Aranjuez, que es el primer tratado fronterizo real en términos de pragmatismo fronterizo. Nosotros perdimos entre el Tratado de Aranjuez del 1777 hasta el Tratado de Luis Bornó y Horacio Vázquez, 6.500 kilómetros cuadrados de Haití. Con el juego de que son pobres, déjalos. Perdimos San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha, Las Caobas. Todo ese territorio era dominicano. Los haitianos han vuelto en el 2022, 2020 y ahora han ocupado prácticamente la totalidad del pueblo dominicano. Aquí no hay un solo municipio, un solo distrito municipal que no esté invadido por los haitianos. De hecho, la ausencia de camas en los hospitales, la ausencia de butacas en las escuelas y el entaponamiento de la red vial dominicana tiene un hilo conductor que se llama la masiva presencia haitiana. Entonces no puede el pueblo dominicano apartarse de esa solución, sobre todo desconociendo el origen de la República. Mi gran tema con esto es que la mayoría de los dominicanos no conocen a Duarte, no saben cuál fue el origen de la Trinitaria, cuál fue la misión de la filantrópica, la dramática, y un pueblo que pierde su historia y su cultura simplemente está a la deriva. Pero se lo han hecho perder. Es responsabilidad de todos. Porque también la enseñanza, precisamente en la escuela pública, fue haciendo desaparecer al padre fundador. Por eso yo creo que el problema haitiano es un problema que no se va a resolver con la dinámica de conversaciones del presente. Hay que hacer una revolución cultural urgente, obligado. Si usted hace un consolidado de la jerga de la juventud dominicana, es penoso. La juventud dominicana tiene un concepto de conversación un poco distante de lo que es el origen de la República. Dentro del decálogo popular está el dámelo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, búscamelo por la izquierda. De hecho, la semana pasada tuve una experiencia muy desagradable con un profesional de la fisioterapia. Usted va allá y le cobra el doble, porque el negocio es matarlo el primer día, no tener un comercio a larga distancia. Entonces, como el tema es engañarlo en la primera cita, nosotros nos hemos convertido en una sociedad sin empatía y nos falta mucho la cohesión social en temas patrióticos. Mira cómo el pueblo reacciona ante el corte de los árboles, por ejemplo, en el Centro Olímpico, que yo lo veo bien que se preocupe por eso, y reacciona por un proyecto del Jardín Botánico. Pero la población dominicana no ha reaccionado porque cientos de niños dominicanos no tienen butaca. Entonces, yo me pregunto, el 4% para la educación es importante, pero para mí, para Janel Ferreras, es más importante que todos los niños dominicanos de escasos recursos tengan un pupitre en una escuela. Porque nosotros no podemos educar al haitiano y embrutecer al niño criollo. Y no es un tema de gobierno, no es un tema de sociedad, es un tema de todos. Y el gran problema de esta situación haitiana es que cada cierto tiempo se politiza el problema, pero los haitianos no han ido desplazando en las 5 esferas de su invasión, que son la masiva presencia, la negación del problema, la normalización de la invasión, el desplazamiento por área y la última etapa, el dominio del territorio. La idea ahora, los empresarios quieren una regularización.
Y antes de que termine la discusión ya se están pidiendo carnet de trabajo. Yo le respondería a los empresarios que si yo fuera el responsable, siempre digo eso como en el estadio de béisbol, uno va a la grada queriendo ser pelotero. Sí. Si bajo mis hombros estuviera la responsabilidad del territorio nacional, yo haría un plan de dominicanidad en todas las áreas. Yo no descansaría ningún área dominicana en mano haitiana. Es más, yo soy un poco más radical. Yo no permitiría la inversión haitiana en el territorio dominicano, porque nosotros nos separamos de Haití. No es un asunto de xenofobia ni de racismo. Es que el crecimiento haitiano en el territorio nacional representa la desaparición de Duarte y el crecimiento de Dessalines. Esa violencia callejera, eso de meterse la mano en los pantalones en un hospital para ensuciar a un médico, eso es una cultura haitiana africana. Eso del gagá es una cultura haitiana africana. Nosotros tenemos nuestros elementos culturales que tienen que ver con ¿qué? Con esa simbología española que cuando llega aquí a la isla, en todos los municipios importantes, había una capitanía, una alcaldía y una iglesia. Ese era el centro de la triangulación social. Y nosotros, en la mayor cantidad de esplendor de la construcción, nosotros no necesitamos a los haitianos. Eso es una dinámica de construcción mediática. Y poco a poco te van cercando los territorios a los dominicanos para crear en el subconsciente de que si te vas a beber un coco de agua es un haitiano. Si vas a buscar a un seguridad, que es el nuevo modelo, con una escopeta, es un haitiano. Si vas a buscar un Uber o un motor Uber, es un haitiano. Entonces, poco a poco nos van desplazando hasta que llegue el dominio. Todo lo contrario. Y hemos llegado a la locura. Pero entonces, perdón, Janel, si tomamos la experiencia histórica de la sangre, va a llegar un momento que va a haber un enfrentamiento, porque somos etnias diferentes. Es que es inevitable. Cuando el dominicano se vea que lo han desplazado, que le han quitado la educación, que le han quitado la salud y los empleos, ya no se pueden ir en Yola para Puerto Rico. Y para Estados Unidos todavía peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que nosotros no podemos ubicar la Yola o la inmigración descontrolada como una respuesta a la ocupación de nuestro territorio. Usted sabe que en Puerto Rico hay una comunidad de dominicanos amplia que se dedica a la construcción y a la agricultura. Sí. Entonces tú no puedes decir que en tu territorio no hay trabajo mientras tú te desplazas a trabajar en otro. Es un tema de concepción. Lo que pasa es que Y de salario. Pero ahí es que está el detalle. El problema es que a los haitianos lo ven con el mismo modelo que vieron la colonia de Saint-Domingue. Es una colonia explotada. Y los que están detrás de este plan, porque esto es un plan muy bien organizado, tan organizado que nadie puede señalar quién es el culpable. Los haitianos es como el viento. Usted sabe que está, pero no sabe por dónde viene. Y todos los días un camión, una jipeta, en motores, en chasis, entran los haitianos. No es verdad que nosotros vamos a sobrevivir si seguimos desplazando la mano de obra dominicana. Todo lo contrario, aquí hay que dominicanizar. Hay una propuesta del gran amigo Khalil Michel Presbot, que para mí es muy viable, de fomentar el nuevo constructor dominicano. Vamos a organizar los politécnicos a nivel nacional y vamos a decirle a la juventud dominicana de que no todo el mundo tiene la capacidad de ir a la universidad. No es necesario. Vamos a crear los técnicos en construcción, vamos a buscar los plomeros dominicanos, vamos a buscar el albañil dominicano. No todos podemos ser parte de la pirámide. Pero que hoy en día un buen técnico en esas áreas gana más con ingeniero. Mucho más. Lo que sucede es que en la construcción del currículo dominicano se nos hace entender en la familia dominicana que profesional es el que tiene un título en la universidad, y no es verdad. Yo creo que mis capacidades académicas se obedecen más a mi formación en el Politécnico que a la propia universidad. Se lo confieso. Y a lo que has leído después. Claro, al pragmatismo de la vida. Entonces, nosotros tenemos un grave problema, y ese grave problema se resuelve con una solución radical. Los dominicanos tienen que volver a Duarte, tienen que leer el diario de Juan Pablo Duarte. Y mientras más lejos estemos de Haití, mucho mejor. Porque los haitianos representan la civilización más atrasada de Occidente. Pero no es porque ellos quieran, es porque históricamente están anclados al pasado africano de la violencia, el vudú y el gagá. Y eso no ha generado ninguna riqueza. Cuando Haití logra la independencia, y no me canso de repetirlo,
La colonia de Saint-Domingue era más rica que las 13 colonias de Estados Unidos. Yo lo he dicho muchas veces. Haití vendía 66 libras de cada 100 de azúcar que consumía el mundo, un mundo pequeño. Pero en Haití hubo, de herencia de Saint-Domingue, más de 3.000 plantaciones de café, 2.900 plantaciones de añil, 840 ingenios, 182 fábricas de ron, estancias de aserradero, y lo destruyeron todo. ¿Qué garantía tiene el empresario dominicano en creer de que levantando la frontera de Duarte va a tener 27 millones de clientes? Cuando los haitianos sean mayoría, van a hacer lo mismo que hicieron la noche de los cuchillos. Van a destruirlo todo y ese día no habrá ni puerto ni aeropuerto seguro. Los primeros que van a pagar esa tragedia son los traidores. Y yo reitero, yo pienso que nosotros podemos llevarnos muy bien con Haití. Pero la fórmula para llevarnos bien con Haití es ellos allá y nosotros aquí. Y podemos hacer intercambios comerciales y podemos tener cooperación medioambiental. Ahora que el tema de la palestra es el medio ambiente es un regalo perfecto de la naturaleza. Pero para nosotros tener ríos en el valle, ¿usted sabe qué? Tenemos que sembrar en la montaña. Porque la condensación de los mares... Y los haitianos están deforestando en la montaña. No hay un solo palo que los haitianos respeten. Porque en su creencia del vudú, dicen ellos, que en los árboles se esconden los luaces negativos. Ante esa creencia cultural, nosotros estamos ante una amenaza grave. Nosotros tenemos aquí un ministerio de medio ambiente con 5 áreas temáticas. Biodiversidad, suelos y aguas, áreas protegidas, costeros y marinos, recursos forestales. Esas son las 5 áreas temáticas del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Usted sabe algo? En las 5 áreas temáticas los haitianos son una amenaza. Sí. Destruyen los manglares, cortan los bosques, tiran basura. El río que sucede cerca de Puerto Príncipe es un vertedero. No hay posibilidad, el agua no cruza por la cantidad de basura que los haitianos tiran. Y ese modelo se ha complicado con un segmento dominicano también, depredador e irresponsable, que todo lo que consume en el vehículo lo tira a la calle. Hay un modelo muy interesante en la ciudad de la Florida. La mayoría de los estadios de béisbol utilizan las arenillas de los invernales para rellenar sus estadios. Pero si usted tapa aquí un invernal en el Gran Santo Domingo, va a encontrar plato de picapollo, vaso de refresco, botellita de agua, redecillas, rolo. Una tragedia. ¿Y tú sabes cómo se resuelve eso? Con educación. Exactamente. Vamos a una breve pausa. Qué interesante tuvo esta primera parte con Janel, que hace una radiografía. Si usted quiere pesimista, pero lo que dijo Janel, esa es la realidad. Volvemos en unos minutos. Continuamos con Janel Ferreras. No me canso de repetir, mercadólogo, experto en geopolítica, conferencista internacional. A pesar de su juventud, él imparte docencia a los militares. Y un nacionalista, pero con fundamento, con conocimiento de lo que es la historia de Haití, lo que es la historia de la República Dominicana, la importancia de Duarte y de los padres fundadores y de la necesidad de conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia. Vamos ahora al ámbito internacional, complicado, aranceles, mucha incertidumbre a nivel mundial, y uno percibe como que hay una falta de liderazgo, que no hay ese liderazgo de los Churchill, de los Franklin Delano Roosevelt, y no quiero irme más hacia atrás. Entonces vivimos en un mundo de incertidumbre donde no sabemos qué nos espera. El mundo hoy se encuentra a banda. Yo he dicho que la conformación del G7, compuesto por 7 países, 2 de América, 4 de Europa y 1 de Asia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón, está enfrentada con un nuevo bloque llamado los BRIC. En los BRIC entonces está Brasil, Rusia, India y China en la primera etapa, luego se suma Sudáfrica, y ya con la ampliación de los BRIC Plus entra Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Irán y Indonesia. El BRIC representa la mitad de la población mundial y el 43% del comercio. Entonces, como el mundo está a banda, hoy no hay un árbitro
Y esa sociedad de naciones que se convierte en Naciones Unidas se ha convertido en una institución sin credibilidad mundial, incapaz de resolver un tema como el tema haitiano, por ejemplo, incapaz de resolver un problema como la matanza en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina, pero sin capacidad ni siquiera de resolver los conflictos que hay entre Pakistán y la India, sobre todo por la región de Cachemira. Entonces el mundo tiene una tragedia. Dos potencias nucleares. Están dentro de los 9 países a través del tratado del 1970, el TNP, que es un tratado de no proliferación de armas nucleares, donde establece que Estados Unidos, Rusia y China tienen bombas nucleares, pero también Israel, Corea del Norte, Pakistán y la India. Entonces, ¿cuál es el detalle? El mundo anda en una era de la desinformación, pero también de la falta de capacidades. Hay muchos líderes mundiales que son producto del marketing estratégico, pero no se han leído ni siquiera la piedra angular de la fundación de su Estado Nacional. Es muy probable que en Estados Unidos, que es para mí una de las potencias más ideológicas del mundo, de que algunos congresistas del Congreso de Estados Unidos no sepa qué pasó en 1776. Y son congresistas. Lo mismo sucede en las salas capitulares de la República Dominicana. Hay gente que no saben que Juan Pablo Duarte es el padre de la municipalidad, pero eso sucede en el resto del mundo. En el mundo hay componentes de la estrategia del marketing que no tienen compromiso con la paz, porque la economía de guerra genera muchos recursos. Con el solo avión que bombardeó a Irán, el B-2 Spirit, se construyen, con lo que cuesta ese avión, todas las escuelas de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y Haití juntos. Más de 2.000 millones de dólares. Entonces, queremos paz, pero el plan decenal de la OTAN respecto a la solicitud del G7 es llevar a un 5% del PIB su armamento de guerra, un 3.5% en componente directo y 1.5% en tecnología y ciberseguridad. O sea, estamos hablando de paz, pero todo el mundo se está armando para la guerra. Y la última bomba detonada en el mundo en temas de conflicto, en el 1945, sobre el territorio de Hiroshima y Nagasaki, tenían entre 16 a 22 kilotones. Una sola bomba de las más de 5.000 que tiene Rusia, tiene hasta 200 kilotones. Entonces estamos hablando de que hay una tragedia. Y realmente la iglesia, que siempre fue posiblemente parte de la dinámica occidental de las creencias, la iglesia hace silencio. No hay hoy un líder mundial que pueda llamar a paz y que tenga las características de ser un árbitro, porque reitero, todo el mundo está o con el G7 o con los BRICS. Incluso llamar la atención que el Papa actual con lo de Gaza haya dicho poca cosa. O con lo que está pasando Irán, Israel, en fin. No opina. No, y nuestra iglesia lamentablemente se ha quedado muda. Y cuando uno busca el génesis de los conflictos, es increíble. ¿Cómo es posible que en el 2025 existan guerras religiosas? Por la concepción de las 3 religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y sobre todo el islam, entre sunitas y chiitas, entre los 5 frentes de Israel, Hamás, Hezbollah, los hutíes, los altos del Golán. O sea, este mundo tiene que ponerse a pensar de que la competencia por la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora es el nuevo modelo de competencia olímpica, puede ser un elemento de que los estados se enfrenten, pero no por una concepción de que si Jesús o Mahoma, que si la descendencia de Alí o si la Asuna. O sea, no podemos tener un mundo que diario mueran niños inocentes que no tienen culpa de nada. Porque lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo, es una tragedia. Exacto. Niños y civiles buscando una comida, los ametrallan. No, eso no tiene sentido. Y nosotros tenemos un caso aquí muy cercano, que es el tema haitiano, que independientemente de nuestra realidad con la invasión haitiana, el pueblo haitiano tampoco merece de que las bandas creadas sea para desestabilizar esa parte de la isla, porque aquí lo que hay es un secuestro internacional respecto a los recursos de Haití, y nosotros tenemos una tragedia enfrentada. Entonces este mundo necesita
líderes responsables que digan la verdad, porque hay otra tragedia. Aquí todo el mundo está mintiendo. Esta es la era de la degradación mundial, así como existió el barroco, el renacimiento, el romanticismo, la era de los metales. Nosotros estamos en inteligencia artificial, en el Internet de las cosas, pero esta es la degradación mundial. Usted toma los medios internacionales o las redes sociales y usted hace un consolidado y el mundo da pena. Es peor que cuando había menos tecnología. Claro, porque la tecnología, y yo creo que una de las ventajas más importantes de la comunicación 2.0, por donde transitan las redes sociales, una información de doble vía, es que el Internet nació sin ética. Y al nacer sin ética, por ahí se difundió todo. De repente, una persona sin formación con un celular tiene un programa de televisión, sí, informa. Aunque mal informe, informa. Pero nosotros tenemos en la inteligencia artificial una piedra angular que es el componente ético, que la mayoría de los estados están luchando por eso, en sus 3 niveles, la estrecha, la general y la supra. Pero usted se imagina una inteligencia artificial sin componentes éticos y que a usted le coloquen a una mujer que usted no ha visto nunca como una amante sin usted saber que eso existe y que destruya a su familia, porque el que ve la imagen creada con IA asume que es verdad y que eso existe. Entonces el mundo está ante una tragedia que necesita liderazgos responsables. Y porque incluso hay el riesgo de que la inteligencia artificial llegue a pensar de manera autónoma. No, ese es el componente de la supra. De hecho, en el tercer nivel de la inteligencia artificial, la máquina supera al hombre. Eso no hay problema. Pero hay que ver la parte positiva de la tecnología. Si a usted le van a hacer un análisis de sangre, un perfil líquido, en el pasado le sacaban 7 tubos de sangre. Ahora una máquina con IA, con una sola gota, le hace el perfil completo. Pero se establece que en los próximos años, una sola computadora puede dirigir el tráfico aéreo del mundo. Eso es un avance tecnológico. Y si pero también es un tema de pérdidas de empleos. Bueno, que el mundo, cada vez que el mundo acepta los avances tecnológicos, hay un desplazamiento de mano de obra. Porque me refiero, usted va a un hogar de Estados Unidos y usted va a encontrar a una máquina autónoma que va a limpiar mientras usted duerme. Entonces usted dice, bueno, pero eso le va a quitar el empleo a la señora de la casa. No, le va a facilitar la vida. En el pasado, las mujeres iban al río con una tabla y una batea a darle golpe a la ropa para lavarla. Ahora una lavadora la lava y la seca. Entonces la tecnología siempre es amigable. Lo que hay que conocer es cuáles son los elementos de la modernidad que para usted no quedarse rezagado. Pero la tecnología es creación del hombre y viene para ayudar. Eso obliga al joven de hoy no solamente a hacer una carrera universitaria, sino tener una amplitud para poder hacer una reingeniería cada cierto tiempo. Claro, y mantener lo que yo establezco en la cátedra, lo que es la cohesión social. Porque ¿qué sucede? La tecnología te aparta de los componentes básicos de la familia. Por eso hay una dinámica muy rápida que dice que en una reunión familiar todos están separados porque cada quien está con su celular. Pero tú estás lejos del que está cerca, pero estás cerca del que está lejos. Entonces es una visión. Yo por eso cuando salgo con mis hijos y mis amigos incauto los celulares. Sí, es una dinámica de cohesión social. Pásame los celulares para que podamos conversar. Para que podamos Porque si no, cada cual está en su celular. Claro, es una realidad mundial y reitero, yo pienso que la tecnología siempre es favorable, siempre y cuando usted tome las previsiones del lugar. Yo siempre digo que la cohesión social, el medio ambiente y la siembra de la tierra nos mantienen conectados con el génesis de nuestra naturaleza. No importa a cuál lugar usted avance en la vida, si usted pierde el génesis, perdió todo. Genial, perfecto, cerrate ahí con broche de oro. Anel, contigo siempre es interesante y siempre falta tiempo. Agradecido. Por eso te invito con tanta frecuencia y te agradezco la gentileza de que tú estás disponible. A pesar de la alta demanda que tú tienes en programas. Y qué bueno que personas como tú estén yendo a programas. Hacen falta. Yo tengo ese compromiso en la actualidad. Yo siempre digo que para mí lo más importante es Duarte en este momento. No es la profesión, no es la riqueza ni la pobreza. La piedra angular de la sociedad dominicana hoy es Juan Pablo Duarte. Si no nos aferramos a Duarte y al himno, no habrá nada. Y para mí siempre es un privilegio que personas de su trayectoria me inviten, porque eso es un reconocimiento de doble vía.
Gracias. Así que para mí es un placer. Gracias, Janel. Muchísimas gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes.